Hoy vamos a estar hablando, hermanos, de eso, de recibiendo el perdón del Señor. Pero lo vamos a ver, hermanos, dentro de el carácter de nuestro Señor Jesucristo, cuán dulce es el Señor para perdonar, cuán dispuesto está el Señor para perdonar. Y así nosotros, hermanos, salir renovados de aquí del santuario, salir con una experiencia nueva y con un deseo nuevo de servirle todavía mejor al Señor de todo nuestro corazón. Amén. Así que vaya conmigo al libro de Lucas, en el capítulo Lucas, el Evangelio de Lucas. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 7, y mire qué curioso, hermano. Las Biblias a veces le ponen subtítulos en letra negra más fuerte. En inglés dicen bold, más gruesa, negra, ¿verdad? Pero, hermano, esos subtítulos están puestos para ayudarnos a nosotros. No son parte del texto original, no son palabras de Dios como tal, sino que los editores lo hacen para ayudar a uno en la lectura, subdividiendo lo que viene siendo los pasajes. En este caso en particular le pusieron Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Yo no sé si ese es el mismo título que usted tiene ahí o subtítulo. Ese a mí no me gusta, hermano, porque esa no es la historia. La historia es Jesús perdona a una mujer pecadora. Eso es lo que está pasando ahí. Vaya conmigo al verso, y le estoy hablando en el verso 36, porque el capítulo 7 tiene muchas divisiones. Verso 36. Y vamos a leer hasta el verso 39 y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Se pueden sentar, hermano. Dios me los bendiga a todos. Esto de la presión del tiempo es una cosa terrible, pero vamos a aprovecharlo bien. Nosotros tenemos, hermanos, que reconquistar, recuperar el terreno perdido durante la crisis. Cuando en medio de la separación, el distanciamiento, hermano, no solamente nos distanciamos del santuario y unos de los otros, sino que muchos también nos distanciamos de Dios. Nosotros tenemos que recuperar eso. Yo me acuerdo de algo, hermano. Hay cosas curiosas por lo menos esto en mi experiencia personal, desde que yo estaba allá en mi tierra, Puerto Rico. Puerto Rico, para los que no saben qué sitio es ese. Y es que yo recuerdo, de eso hace como 50 años atrás, hermano, que había una serie que se llamaba Viaje a las Estrellas. Hay series de televisión, hermanos, que han venido y se han ido, pero esa como que se ha mantenido hasta ahora, ¿verdad? Todavía de eso están dando y están haciendo capítulos, creo yo. Pero yo recuerdo que esa serie, hermano, hace como 50 años atrás, para mí era blanco y negro, pero yo creo que lo que era blanco y negro era el televisor de mi casa, y yo la veía en blanco y negro. Pero recuerdo que cuando comenzaba, hermano, la serie decía: la conquista del espacio, el gran reto.
Estos son los planes de la nave Enterprise. Su misión durante los próximos 5 años: de explorar nuevos mundos, descubrir la vida y las civilizaciones que existan en el espacio extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el ser humano. Y entonces ponían viaje a las estrellas. Los que son de mi tiempo puede que se acuerden de eso. Llevan 50 años, hermano, y todavía están conquistando el espacio. Nosotros, hermano, como creyentes, escuche bien, porque el espacio ya está conquistado. Eso quien lo conquistó, hermano, fue el mismo que lo creó, que se llama Jesucristo. Descubrir, hermano, lo que hay en el espacio extraterrestre, ya eso yo lo descubrí hace tiempo, hermano, antes que el capitán Kirk o el que vino después. Porque la palabra de Dios dice claramente, hermano, lo que Dios creó, cómo lo creó, quién fue el que lo creó, hermano, que se llama Jesucristo. Ese es el creador del universo, hermano. Dice quiénes son los seres extraterrestres, los ángeles, los demonios, hermano. Y dice para qué propósito fue creado el resto del universo. Y escúcheme bien, porque eso en Génesis, en los primeros 2 capítulos usted lo descubre. Que es que dice que Dios creó los cielos y la tierra, y al 4º día creó el sol, la luna y las estrellas. Hasta entonces, hermano, era cielos y tierra. Y el Espíritu de Dios y el Señor Jesús creando. Y papá en medio de todo eso, el todo Dios, hermano, envuelto en esa situación. Pero igual que esta gente, hermano, han prevalecido 50 años en eso. Y déjenme decirle algo, esas series de televisiones infantiles, hermano, han moldeado la mentalidad de cantidad de personas que todavía están buscando vida en otros planetas, porque en un universo tan inmenso verdaderamente alguien más tiene que existir. Claro que sí, se llama Jehová, se llama Jesús, se llama el Espíritu Santo, se llama el Arcángel Gabriel, Miguel y todos los demás que están allí. Se llaman los que fueron antes que nosotros, que ahora están, hermano, en la presencia del Señor maravilloso. Pero nosotros tenemos, hermano, como iglesia que conquistar ese terreno que hemos perdido, hermano. Si esta gente, una serie de televisión, ha podido subsistir hasta ahora todavía en eso, influenciando la mentalidad de la gente, nosotros como creyentes nos tenemos que levantar firmes, hermano, y saber dónde nosotros estamos parados. Para eso, hermano, lo que necesitamos es conocimiento de Dios. Y hay tanta basura moviéndose ahora que una de las cosas que más se está enseñando y hasta predicando, hermano, es que a Dios no se le puede conocer. Y eso es falso. Porque todo el propósito de Dios precisamente es que lo conozcamos. Dios lo que quiere es una relación íntima con sus hijos. La paternidad, hermano, ha sido tan afectada en este último siglo, el siglo pasado, siglo XX y lo que va del siglo XXI, en lo que es el ser padre, ha sido tan atacado por el diablo, hermano, porque el diablo sabe que si nosotros descubrimos verdaderamente quién es ese padre que nosotros tenemos, hermano, él va a perder todo su terreno. Porque puede que la imagen de papá que yo tenga, hermano, sea de un papá así, furioso, o malo, o abandonador, o que nunca lo conocí. Y cuando me voy a acercar a Dios, me acerco con mi experiencia, no con la verdad. Y me da trabajo y me cuesta. Y sabiendo, hermano, que somos pecadores, todavía más. Hoy, hermano, vamos a ver quién es nuestro Jesús. En lo que se refiere a ese trato con nosotros, cuando uno se siente pecador o pecadora. Y comienza todo, hermano, en esa historia. Esta es una de las historias para mí más maravillosas que existen, hermano, en los evangelios. Porque traen una revelación del carácter de Dios y de su trato con nosotros, hermano, que va más allá de cualquier cosa que yo pueda pensar. No hay nada mejor, hermano, que haber sido perdonado para saber cuán amoroso es nuestro Dios. Pero si como yo vine hoy aquí fue cargado
con una conciencia cargada, un espíritu agobiado, con culpa o con malestares, por mi misma conducta o por cosas que me han hecho, hermano, hoy vamos a salir de aquí sanitos. Porque usted sabe que el que estaba ese día allí, donde estaba pasando esto, hermano, que en medio de una reunión de gente de alcurnia, de gente de reputación, en medio de una reunión, una cena con un líder espiritual, y asumimos entonces que los que estaban alrededor también eran parte de ese liderato espiritual, parte de esa gente que se caracterizaba por su buena conducta y su buen carácter, hermano. En medio de eso aparece una mujer pecadora. Volvamos al texto. Uno de los fariseos, y escúchenme bien también, hermanos, porque dentro de lo que nosotros escuchamos y aún leyendo la escritura, viendo cómo Jesús les hablaba a esa gente, uno dice fariseo es igual a malo. Y fariseo no es igual a malo, hermano. De hecho, en aquel tiempo, la gente que creía la palabra del Señor, como está escrita, que predicaba la palabra del Señor, como está escrita, que enseñaba la palabra del Señor, como está escrita, eran los fariseos. El único problema era que no la vivían, que de hecho es el mayor problema. Pero ellos tenían la verdad de Dios y la enseñaban de esa manera. Uno de esos fariseos, oiga esto, hermano, rogó a Jesús que comiese con él. Jesús ya tenía fama. Cuando usted ve los capítulos anteriores del libro de Lucas, usted ve los milagros que el Señor había hecho. Y no todos los fariseos, hermano, estaban en contra de Jesús. De hecho, muchos de ellos creyeron en él, porque conociendo la palabra, vieron en el Señor el cumplimiento de aquel Mesías, de aquel enviado, de aquel escogido que iba a venir a libertar al pueblo de Dios. Nicodemo fue un caso, este fue otro. Se atrevió a invitar a Jesús. Pero como lo invitó, hermano, ¿cómo fue? Le rogó. Señor, fue con respeto. Y dijo, Señor, te ruego, por favor, si tú quieres y puedes, que me acompañes a la mesa el día de hoy. Habiendo entrado en la casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, Le voy a decir por qué el énfasis de la palabra pecadora aquí, porque entonces quiere decir que hay los que no son pecadores y los que sí lo son. ¿Cierto, hermano? Porque si no, ¿para qué hacer el énfasis en el hecho de que esta mujer fuera pecadora? Porque nosotros sabemos que nosotros todos pecamos, la Escritura lo dice. Que el pecado, hermano, lo que hace es que nos destituye, nos saca de la presencia del Señor. Sabemos que la Escritura dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Sabemos que lo que trajo el juicio de Dios sobre la tierra al principio, cuando el diluvio, era el hecho que todo designio del corazón del hombre, y está hablando de la humanidad, era de continuo solamente el mal. Que quiere decir que todos eran pecadores y por eso todos murieron, excepto uno que fue hallado justo, Noé con su familia. Entonces, ¿por qué el énfasis aquí en el hecho de que esta mujer era pecadora? Cuando esa palabra se usa aquí, hermano, pecadora es que era más impía que todos los demás. Por eso el énfasis. No es que los demás no fueran pecadores. Es que si había una que era pecadora de verdad, era esa, porque el significado de esa palabra en el lenguaje original quiere decir que ella era más impía que todos
los demás. Así que si había uno que hablaba malo, esta hablaba peor. Si había alguno que hacía lo malo, esta lo hacía peor. De hecho, cuando se usa la palabra pecadora aquí, a lo que alude más que nada es a una prostituta. Pero hermano, estamos hablando de una prostituta peor que todos los demás. Y uno solamente se puede imaginar, hermano, qué clase de conducta era la de esta mujer para que se le catalogara de esta manera. Pero escuche bien, hermano. Verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Y pecadora también, hermanos, no quiero dejar pasar por alto, que es inicua, incrédula, injusta. Y hay otra definición para pecador, hermano: culpable. O sea, de lo que se le acusara a esta mujer, cualquiera que la acusara de cualquier cosa, de eso que se le acusara, esa mujer era culpable, pecadora. Y esta mujer de la ciudad, oiga el verso 37, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Había la costumbre entre la gente, y los fariseos también eran parte de la clase alta en Israel, hermano. Y la costumbre en aquel tiempo, cuando se hacían estas cenas por invitación, era que las puertas de la casa permanecían abiertas para que cuando los invitados llegaran pudieran pasar sin ningún problema. Era prácticamente una invitación pública, pero no todo el mundo podía participar. El que pasara podía ver también quién estaba sentado con el señor de la casa. Esta mujer oyó, esta pecadora, más impía que todos los demás. Y hermano, impío es el que sabe que lo que está haciendo está mal y lo hace de todas maneras. Es un impío. Esa es la definición más sencilla de la palabra impío. Que uno sabe que está mal y lo dice como quiera, de todas maneras. Y esta mujer oyó que Jesús estaba a la mesa con este señor y dice que apareció allí en la casa, hermano. Y usted puede estar seguro que a esa nadie le invitó. Y usted puede estar seguro también que dentro de del carácter de ella había algo, y es que era irrespetuosa o que le importaba. O en alguno de nuestras tierras, hermano, dice, me vale. Y ella entró a la casa. Pero cuando oyó que Jesús estaba allí cenando, hermano, algo en ella despertó el deseo de ir allá y llevar aquello que para ella y para cualquiera tenía mucho valor. Y ahí no me voy a enfocar. Nosotros hemos oído un mensaje hasta la saciedad sobre el frasco de alabastro. Pero eso tenía mucho valor, hermano. Eso no era cualquier cosa. Ese frasco podía representar el salario de un año de un obrero regular. El salario de un año. Pero el hecho es que esta mujer fue allá porque oyó que Jesús estaba allí. Ella sabía que ella no le invitaron allí. Y sin embargo, llegó y entró y llegó con un presente. Desde que esa mujer entró por la puerta, usted y yo podemos imaginarnos fácilmente cuál fue la reacción. Que empezó el murmullo. Pero mira a esta. ¿Y cómo se atreve? ¿Y por qué está aquí? Estaba por una sola razón, hermano. Ella oyó que Jesús estaba en ese lugar. Cuando llega allí con ese frasco, hermano, siga conmigo la lectura. Verso 38. Y estando detrás de él a sus pies,
llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. No puedo soltar el micrófono. En aquel tiempo, hermano, si usted se imagina que este es el suelo, la gente comía en unas mesas que eran bajitas. Normalmente se sentaba la gente en el suelo entre cojines o almohadas. Y la posición normal era más o menos así. Apoyado en la mano izquierda y con la mano derecha tomaban de la mesa lo que había. Por lo regular, el invitado principal, en este caso Jesús, estaba a la derecha del señor de la casa. Quiere decir que el dueño estaba aquí, Jesús está aquí y la mujer está aquí detrás. Por eso era que vino por detrás. Cuando usted puede ver esta imagen, entonces usted entiende cuál era la posición y por qué se podía hacer de esa manera. Ella estaba tirada en el piso a los pies de Jesús. Y ahí tirada, hermano, dice que lloraba sobre sus pies. Imagínenlo, hermano. Y con los cabellos enjugaba, le pasaba con sus cabellos, le pasaba. Ya quisiera yo tener una mata de pelo así, hermano. Dice que le secaba los pies, hermano. Y con el alabastro, con el perfume se los ungía, hermano. Y se los besaba. Usted se imagina, imagínese por un momento, hermano. Besándole los pies al Señor. Llorando sobre esos pies. Todo el mundo mirando lo que estaba pasando allí, hermano. Oh. Y Jesús, hermano, quietecito. ¿Sabría Jesús que aquella mujer era pecadora? Bueno, el asunto es que para el fariseo esa era la mayor pregunta. De hecho, no era pregunta. Para el fariseo eso era una confirmación de que Jesús quizá ni siquiera era el profeta que se decía que era. Porque entonces dice la escritura, el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Recuerde, él está aquí, Jesús está aquí, la mujer está aquí detrás. Él está viendo lo que está pasando y entonces dice la escritura que dijo para sí, que es como cuando uno dice, oye, pero si pues, dijo para sí. Imagínese un murmullo o quizás está en silencio. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora yo se lo voy a decir de esta manera. Jesús, porque es profeta, sabía quién y qué clase de mujer era la que le tocaba, que era pecadora. Y por eso él no se movió, él no se quitó, él no hizo un gesto, él no despreció, él no dijo una palabra. Él dejó que ella viniera en esa condición que él conocía, porque él es profeta, hermano, y que hiciera lo que vino a hacer, porque ella estaba haciendo aquello que a él le agradaba. Él sabía. Usted sabe que en los mismos evangelios dice que el Señor conocía los pensamientos de todos. Cuando Natanael dijo, salió algo bueno de allá de Nazaret. Y luego se encuentra con el Señor, le dice, allá, he aquí un hombre, un varón, verdadero judío en el cual no hay engaño.
¿De dónde me conoces, Señor? Allí cuando estabas debajo de la higuera. Natanael. Y la higuera no era que estaba frente a Jesús, hermano. Eso estaba en otro lado por allá. Yo te vi. Y entonces Natanael creyó. Aquí hay una mujer que el Señor conocía, que él sabía que era más impía que todos los demás, que era incrédula, que era injusta, que era culpable. Que si nosotros la fuéramos a catalogar, hermanos, por ese tipo de conducta, uno diría sucia. Es una frase fuerte, hermano, pero se usa frecuentemente cuando una persona es tan perversa que uno no encuentra otra frase. Esa mujer es una sucia. ¡Qué duro! Y eso es lo que esta gente estaban diciendo cuando decían es pecadora. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer le toca. ¡Ah! Y Jesús dejándose tocar, dejando esas lágrimas caer, y ese perfume en esas manos pasar sobre sus pies y ungirlos, y aquel cabello secarlo. Pero si Jesús sabía quién era ella, Jesús sabía quién era el fariseo también. Oye bien, iglesia. Sabía. 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, parece que el murmullo, como estaba al lado, hermano, no fue muy bajito. Si este supiera que... Entonces Jesús le dijo, imagínese eso, hermano. Aquí está el Señor otra vez. Ahí está la muchacha, hermano. Aquel murmurando allá. Y Jesús le dice, te voy a hacer una pregunta, Simón. Y allá está Simón. Le dice, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di, maestro. Hipócrita. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Piensa en el denario como el salario de una persona de un día. Uno le debía 500 días de salario, otro le debía 50 días de salario. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Oiga la respuesta de Jesús. Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. Yo me estoy, siéntate y párate, hermano, porque yo quiero que usted vea el asunto. Él está hablando con Simón. Le dice lo de los dos, lo del acreedor y los 2 deudores. Dice, ven acá, Simón, yo te voy a decir una cosa. Uno debía 50 pesos, el otro debía 500 pesos. Ninguno de los dos podía pagar. Entonces el acreedor los perdonó. Pero está hablando con Simón. Él los perdonó a los 2. ¿Quién tú crees que lo amará más? Entonces allá el sabio le dijo, bueno, al que le perdonó más. Entonces Jesús le dice, bien ha juzgado. Y dice, y vuelto a la mujer. Recuerde que ya está aquí tirada, hermano, a los pies de Cristo. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Ya te dije lo que te iba a decir. A la cara, ahora escucha bien. Ahora escucha bien. Pero lo hizo vuelto a la mujer. Imagínese, hermano. Hasta ese momento, aquella pecadora, cuando entró a la casa, yo estoy seguro que por donde se paseó fue por las paredes. Ella había oído de Jesús.
Cuando dice que vino por detrás, hermano, usted sabe lo que es pecar. Uno no encuentra cómo dar la cara. Vino por detrás. Y porque los pies estaban para atrás, hasta ahí llegó. Y para ella era suficiente, aunque él no la mirara. No era digna. Pero usted y yo conocemos un himno que dice que no hay un lugar más alto ni más grande, ¿verdad, hermano? Que estar donde? A sus pies. Pero si a eso le añadimos, hermanos, que en ese momento, Jesús, hablándole al otro, Jesús se voltea para donde ella y ahora los ojos del Señor, no solo los pies, hermano, ahora también son los ojos de Dios. Están sobre aquella pecadora. Oiga, y le dice Jesús a Simón, ay, hermano, aquí es que se pone maravilloso esto. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Deténgase ahí un momento. Quiero que se fije conmigo en el verso 44, hermano. Esta frase que va dirigida a Simón, pero Jesús mirando a la mujer. Le dijo el Señor, entré en tu casa. Entré en tu casa. Entré en tu casa. Entré en tu casa. Y no me diste agua para lavarme mis pies. Usted sabe que el Señor ha entrado a la casa de cada uno de nosotros. Entré en tu casa. Si usted es cristiano, usted invitó un día a Cristo a entrar en su corazón. Eso es lo que hace de un incrédulo un creyente, un cristiano. Y usted sabe qué hizo Jesús, hermano. Entré en tu casa. ¿Cómo lo recibimos nosotros, hermano? Le hemos dado agua al Señor para lavar sus pies. Lo hemos besado, hermanos, por la gloriosa maravilla de venir y entrar en nuestra casa. Hemos derramado nuestras lágrimas, hermano, a sus pies. Y hemos ungido, le hemos ungido con nuestra alabanza, que es el perfume, con nuestras oraciones, que es el perfume que sube delante de la presencia del Señor como incienso de olor grato. Entré en tu casa. Porque si no, hermano, entonces Simón era más pecador
que aquella pecadora. Entonces Simón, hermano, amó poco porque él se sentía tan justo que a él, quizá en su mente, lo que había que perdonarle era poco. No, a mí no hay mucho de qué acusarme. Y Jesús le dijo, en este ratito que hemos estado aquí, entré en tu casa y no me has atendido. No me has atendido bien, ni agua para los pies. Hermano, que eso era como parte de la rutina. Eso era como parte del protocolo de la cena. Que a la puerta de la casa, si no era el dueño, era un siervo con agua para que el que venía se pudiera lavar los pies. Cosa de sentarse a la mesa, hermano, con los piecitos limpios porque en el camino se empolvaban. Y usted sabe lo que es que este hombre llegó Jesús y fue como que, mira Jesús, qué bueno que viniste, vente, siéntate. Entré a tu casa y no me recibiste ni me has tratado bien. Pero esta pecadora, esta impía, más que todos los demás, esta injusta, esta incrédula. Y ahí cambió la cosa, hermano. Y ahí donde yo quiero, el Señor quiere que nosotros veamos su carácter, hermano. Que nosotros pensamos que de verdad Dios tiene favoritos, hermano. ¿Usted sabe cuál es el favorito de Dios, hermano? Un corazón contrito y humillado. Un corazón entristecido por lo que hace o lo que ha hecho, hermano, que viene delante del Señor arrepentido. Eso es lo favorito de Dios, hermano, porque dice la Escritura que a ese Dios no lo desprecia. Eso Dios nunca lo va a despreciar. Mas esta, porque ha hecho eso. Y déjeme decirle algo. Jesús entró en la casa del fariseo como ha entrado a todas nuestras casas. Pero esta no, esta tuvo que llegar a donde Jesús estaba. Él no había entrado a la casa de ella. Es más, ya no se podía entrar, hermano, de tanto diablo que había. Ella tuvo que salir de su casa y ella tuvo que llegar donde Jesús y tuvo que postrarse delante de él. Pero esta, más esta. Y escuche lo que pasó, el verso 47. Por lo cual te digo, acuérdense que le está hablando a Simón, hermano. Todo eso hablando con Simón, él no está hablando con la muchacha, él está mirando a la muchacha, más esta. Y usted se imagina eso, hermano. Póngase ahora en el lugar de esa mujer. Y le voy a hacer una recomendación desde ahora. Porque no es que se tiene que tirar al piso. Pero desde ya nosotros podemos empezar a postrarnos, hermanos, a los pies de Cristo, ahí donde tú estás sentado. Ahí donde estás sentado, podemos empezar a llorar delante de Él. Ahí donde estás sentada, donde estás sentado, podemos empezar a ungir sus pies, a enjugar nuestras lágrimas de los pies del Señor con nuestros cabellos. Ahí donde tú estás, podemos empezar a hacer esto. Y que el Señor entonces diga que por cuanto amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados. Y a nosotros también. Porque imagínese esto, hermano. Él está hablando con Simón, pero mirando a la muchacha. Yo me quiero imaginar, hermano. Yo me quiero imaginar que también le puso la mano encima. Eso es yo acá, hermano. No lo dice la Escritura. Pero para mí que como que es inevitable que mientras está hablando con Simón allá, y él decía, mas esta. Y yo me imagino la mano del Señor poniéndose en la cabeza, mas esta. Desde que llegué,
me ungió los pies. Mas esta, desde que llegué, no ha cesado de besarme. Tú no me besaste, pero esta no me ha dejado de besar los pies. Y cada vez que la tocaba, hermano, mas esta no ha dejado de ungirme los pies y de enjugar sus lágrimas, mas esta. Y cada vez que la tocaba, hermano, yo me imagino el pecado saliendo, hermano, y la maldad desapareciendo, y el Señor sanando ese corazón herido y esa vida maltratada, el Señor limpiando aquello que para los demás era sucio, hermanos, pero para Él era precioso, porque esa pecadora supo cómo llegar a Jesús y recibir el perdón de todos sus pecados. ¡Wow! ¡Qué cosa maravillosa, hermano! Todavía le está hablando a Simón. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel, está hablando con Simón, hermano, y Simón allá detrás. Oye, pero no me mira. Mas aquel a quien se le perdona poco, ahí yo me imagino que se le enfrió el corazón, aquel hipócrita, hermano. Poco ama. Ahí fue que ahora sí se completó, hermano. Y entonces le dijo a ella, yo quiero pensar ahí, hermano, que cuando esa muchacha sentía la mirada, sentía las palabras, y si ella estaba tocando a Jesús, óigame bien, aunque él no le hubiera puesto la mano encima, él la estaba tocando a ella. Porque hubo una mujer que solo tocando el manto, dice que virtud salió de él. Y si virtud salió de Cristo, porque una mujer solo tocó el manto, imagínese lo que sale cuando usted le toca los pies al Señor. Usted piensa que lo está tocando a Él, pero en verdad Él te está tocando a ti. Oiga, hermano. Y yo quiero pensar, hermano, que en ese momento, cuando dice, y a ella le dijo, esta mujer que andaba a las calles cabizbaja, mirando el suelo, esta mujer que estaba acostumbrada al maltrato, al odio, al desprecio y al pecado, esta mujer que era pecadora más que todos los demás, hermano. Cuando Jesús decía más esta, yo me imagino se le quitó un elefante de aquí y se le quitó otro elefante de acá. Se le quitó el gorila que se monta aquí, hermano, encima. Cuando uno sabe que está mal. Es un gorila lo que hay allá, hermano. Y es revoltoso ese diablo. Y se le quitó el gorila, hermano. Y de momento de dentro del corazón se le desprendió esa raíz de amargura. Y cuando el Señor mirándola de momento dice que le dijo a ella, yo me atrevo a pensar que en ese momento ya ella se atrevió. Mirar los ojos de su defensor. Mira, hermano, cualquiera de sus queridos podía haber salido a favor de ella en la calle, porque a fin de cuentas era uno de sus clientes. Pero aquí, hermano, el que tenía fama de profeta, al que el pueblo le estaba creyendo como el Mesías, del que muchos fariseos creían ya que él era el enviado de Dios, santo, puro y sin mancha, hermano. Se está doblando, se está mirando, está tocando, está perdonando a esta mujer pecadora y sale en defensa de ella delante de todos aquellos que se consideraban justos. Ese es nuestro defensor, Él es nuestro Salvador.
Hermano, ese es nuestro Dios. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Wow, hermano, qué cosa tan tremenda. Ya, boté los espejuelos. No. Ese es el Señor. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Oiga, hermano, y esos demonios que estaban allí. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir: pero ¿quién es este que también perdona pecados? Hermano, ya él no estaba hablando ni con Simón. Cuando él empezó a hablar con ella, era con ella que estaba hablando. Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y allá empezó el murmullo, y empezó el reperpero, y empezó el chismorreo, y empezó la cosa. Pero usted sabe dónde estaban los ojos de Jesús, hermano. Sobre aquella mujer pecadora. Pero él dijo a la mujer: eye to eye contact con el Señor. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Se acabó el problema, se resolvió el asunto, hermano. Llegó Jesucristo. Hoy el Señor ha entrado en nuestra casa, hermano. Hoy el Señor está aquí para cenar con nosotros. Él conoce cada uno de nosotros, hermano, y Él sabe lo que hay en la mente, en el corazón. Todo Él lo conoce, hermano. Pero usted sabe que Él sabía que hoy nosotros íbamos a estar aquí. Él sabía que íbamos a estar hablando de esta muchacha. ¿Usted sabe dónde está esa muchacha ahora, hermano? Esa sigue a los pies de Cristo. Esa está allá en la gloria, hermano. Esa se salvó y se llevó un montón con ella. Esa caminó con el Señor aquí y sigue estando con Él allá, hermano. Y Jesús sabía que íbamos a estar hablando de ella hoy para que lo que alcanzó a aquella mujer, así como era, nos alcance hoy a nosotros. Así que yo le pido que se ponga de pie.